con Pilar Muñoz, ella es fundadora de XDesign. Y el motivo de la entrevista es porque estamos buscando emprendedores que sean muy buenos, que tengan una historia muy padre detrás de su empresa y pues entrevistarlos para poder llevar un cachito de la experiencia o de los obstáculos o consejos que han pasado a lo largo de estos años y poder lograr inspirar a otras personas o, bueno, emprendedores en este caso. Entonces, Pilar, me acuerdo que me contaste hace mucho, bueno, no hace mucho, hace un par de meses, años, que tú empezaste XDesign, ya me parece que son 20 años, y empezaste siempre buscando ser una agencia de diseño que buscara clientes grandes. Así es. Pues mira, yo inicié el despacho efectivamente hace 20 años. Como cualquier freelance que sale de trabajar, ¿no? Yo tuve experiencia en algunos despachos antes de decidir convertirme en un freelance. Pero empecé pues en mi cuarto con una computadora, tenía una impresora blanco y negro y pues no tenía clientes, no tenía proyectos, no tenía nada. Lo que tenía era la experiencia que había ganado en los años en los que trabajé para otros despachos. Entonces, efectivamente yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? ¿Qué iba a venir en el futuro? Lo que sí sabía es que me gustaba trabajar para empresas grandes, para firmas grandes. Quería que mi trabajo de alguna manera fuera importante, ¿no? Y yo pensaba en ese momento, pues una empresa grande me va a dar un proyecto importante y voy por ellas. La verdad es que pues no sabía cómo lo iba a hacer, pero eso fue lo que decidí desde el principio. Después me di cuenta de que para llegar a esas empresas grandes, pues había que trabajar mucho. En principio, bueno, pues creer en lo que tú haces, en lo que sabes hacer. Y lo que hice fue ir a tocar puertas. Entonces empecé a tocar una y otra y otra. No toqué tantas, la verdad es que tuve mucha suerte, se abrieron rápido. Empecé a trabajar creo que la primera empresa muy grande para la que yo trabajé es una compañía, después cambió de nombre, en ese momento se llamaba Tanza, pero después, bueno, se hizo una compañía global extraordinaria, cambió el nombre, se llama Tenaris, y pues ellos fueron mis padrinos porque me llamaron y me dijeron, queremos trabajar contigo, y me mandaron a Argentina y me mandaron a trabajar hacer un workshop con diferentes países y en conjunto con Landor Nueva York, con Landor San Francisco, no me acuerdo cuál de los dos. Y entonces trabajamos con ellos, nos dieron todo el proyecto de la identidad y a mí me tocó, fíjate, mi primer proyecto grande ya independiente fue hacer la implementación de la identidad corporativa de esta compañía global en México. Entonces, pues la verdad es que pues, para hacer el primer proyecto, bueno, me pareció extraordinario, ¿no? Y recuerdo que el primer año trabajé para ellos, trabajé para Serfín entonces, ¿no? Después desapareció Serfín, pero trabajé para Serfín, trabajé para Yusacel, que también ya desapareció, trabajé para Kimberly Clark. Y bueno, pues un proyecto te lleva a otro. Y un poco creo que así es como a lo largo de 20 años, pues se han sumado, gracias al universo, gracias a echarle muchas ganas, gracias al entusiasmo, ¿no? Que le hemos puesto a la chamba, pues se han sumado algunas de las mejores empresas más importantes de México. Ok, eso la verdad está bastante impresionante. ¿Cómo fue esa transición que me imagino que a muchos les pasa entre ser freelancer a ya ser una empresa con responsabilidades de nómina, responsabilidades de siempre estar consiguiendo cliente, porque de cierta forma un freelancer pues puede pensar, pues este cliente me puede sacar ahorita de apuros financieros, pero ya que tienes tanta responsabilidad, ¿cómo es esa transición? Mira, para mí fue una transición invisible porque el propio ritmo del trabajo diario, mes a mes, año con año, cuando volteas te das cuenta, pues ya estás rodeado de gente, ya tienes un equipo y la verdad no lo sufrí, ¿no? Realmente, si te pudiera decir, bueno, ¿qué fue complicado? Pues lo complicado es mantenerlo.
¿no? La transición al final, pues te la da la demanda del trabajo, te la da la demanda de los proyectos, el tamaño de los proyectos. Si tú tienes un proyecto que rebasa tu capacidad de horas de trabajo, pues en ese momento tienes claro que necesitas ayuda. Y entonces, pues si esos proyectos y esa demanda se multiplica, pues llamas un tercero, llamas un cuarto, y así es como esto se va haciendo grande. Crecer del freelance al despacho es algo gradual. Insisto, si tu trabajo, si la calidad de tu trabajo responde a las necesidades de un cliente y todo, nunca te va a faltar proyectos. Lo que se pone pues ya complejo, ¿no? Y lo que ya donde empiezas realmente a sentir esto que llamas tú la responsabilidad es, pues el día que dices, híjole, bajaron las ventas, se cayó el proyecto, o el cliente canceló, o ahí sí es donde lo sientes, porque pues tú ya tienes a tu lado un equipo de gente que cree en ti, que se está rifando y por el que tienes que responder. Entonces, de alguna manera, como que pues ahí el sentido cambia, porque no es que yo quiero ser una agencia que tenga tantos empleados, no, o sea, al menos cuando creció XDesign, cuando nació, pues yo nunca tuve en la mente si iba a ser 1, 2 o 10 o 25 quienes fuéramos, ¿no? Yo en realidad como que empiezas solo trabajando y ya, creces gradual, y después con esta familia, porque tus colaboradores se convierten en tu familia, convives más tiempo con ellos que con tu esposo y con tus papás, ¿no? Luego los chavos. Entonces se vuelve un compromiso más moral. Al menos así es como yo lo he vivido, ¿no? Se volvió un compromiso mucho más moral, mucho más personal que meramente laboral o una responsabilidad de jefe empleado, ¿no? Entonces, pues así es como se hace esta transición. Ok. Y hablando también, bueno, de transición, no sé si hubo alguna transición en cuanto al nicho al que se estaban enfocando. Sí. Por lo que entiendo, bueno, ustedes empezaron enfocándose al diseño de todos los reportes anuales, pero ¿cómo fue que fuiste encontrando ese nicho? Y sobre todo, pues de ahí, pues un mercado que te permitió, supongo, ampliarte de clientes. Claro. Fíjate que cuando yo inicié mi carrera, y esto es, me he hecho tantito para atrás antes de fundar la agencia, yo trabajaba mucho en proyectos de identidad corporativa y de desarrollo de empaque, que son como de estas secciones, ¿no? Del diseño, estas especialidades del diseño suelen ser como las más sexys, ¿no? Estas como las más atractivas para los estudiantes. Y yo trabajaba padrísimo en esos ámbitos, ¿no? En esas especialidades, y muy bien. Cuando yo entro a trabajar en el último despacho para el que yo trabajé como colaboradora, aprendí el diseño editorial, aprendí, digamos, todo lo que tenía que ver con los proyectos impresos, con el storytelling, con el aprender a contar historias visuales en un proyecto de lectura, ¿no? Y eso me enamoró, ¿no? Me gustó muchísimo, me pareció un reto especial. Entonces, cuando yo decido fundar XDesign, tenía muy claro que podía yo hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas la identidad corporativa, el diseño de branding y empaques, pero que quería seguir haciendo diseño editorial. Y pues me enfoqué, ¿no? Y como que fui persiguiendo este tipo de proyectos. El proyecto particular del informe anual es un proyecto muy especial. Para los que no estén familiarizados con este tipo de proyectos, les cuento, el informe anual es la foto de la compañía del año. ¿Qué quiere decir? Es mirar a la compañía y todos los ámbitos, ¿no? En los que se maneja esta compañía desde diferentes puntos de vista, ¿no? Analizas el tema de ventas, analizas el tema de distribución, de producción, la operación, los colaboradores, los temas de sustentabilidad, digamos que 360, ¿no? Es una visión 360. Y entonces, una vez que nosotros tenemos la información de todo lo que está pasando en la compañía, en todos esos ámbitos, en ese particular momento, es el año, la foto del año, entonces se genera una historia, y eso es de lo que vamos a hablar, es de lo que vamos a platicar.
Entonces, esta historia, a partir de esta historia, a partir de este copy, de este storytelling, de estos mensajes clave, estos mensajes clave, hacemos foto, hacemos video, redacción, traducción, diagramamos los libros y pues nos vamos a la imprenta y entregamos. Ahora, ¿cómo fue la transición? Porque ese es otro momento, digamos, de evolución de la agencia de Design. ¿Qué es lo que ocurre? Trabajamos en estos reportes anuales de manera tradicional, como nacieron, ¿no? Impresos. Pero bueno, pues el mundo digital nos va llevando cada vez más a reducir el número de impresiones a cambio de empezar a hacer algunos proyectos pequeños de digital. Y ahí sí te voy a decir, muy valientes, aguerridos, tenía yo un equipo en ese momento, todos estábamos locos porque decíamos que sí y después veíamos cómo lo íbamos a resolver. Lo más difícil era tener el cliente y ya lo teníamos. Sí. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, a ver cómo vamos a resolver esto, a quién hay que llamar, o cómo hay que aprender, o qué hay que hacer, ¿no? Y entonces, así fue como empezamos a hacer proyectos digitales y empezamos a convertir estos proyectos de informes anuales tradicionalmente impresos en proyectos que eran en ese momento resúmenes ejecutivos que se hicieron para web. Y entonces, pues, esa fue como la segunda gran transformación del despacho, porque pues eso fue también padrísimo, porque los proyectos que hacemos siempre han sido muy atractivos. En realidad, nuestra fortaleza siempre ha sido esta parte de cuidar muy bien lo que vas a contar y crear esa historia de una manera visual interesante y distintiva. Entonces, pues empezaron a caer premios y nos dieron premios en Nueva York y nos dieron premios en San Diego. Entonces, como que esto nos fue motivando a perfeccionar ese nuevo nicho. Y entonces lo tomamos con más seriedad y dijimos, bueno, hay que contratar desarrolladores o ingenieros o quién sabe hacer esto. Y entonces, en esta segunda transformación lo que ocurre es, pues llamamos a un desarrollador y nos ayudaban y hacíamos algunos proyectos. La realidad es que nos hacía falta una expertise mayor, nos hacía falta un brazo tecnológico mucho más fuerte, y con el tiempo, ¿no? Con el paso de los años, pues fue que esta área se fue robusteciendo, fue creciendo, y hoy el despacho, digamos que tiene como dos grandes áreas de trabajo, es toda la parte de diseño y toda la parte digital, y hoy contamos con un equipo de ingenieros, un director de tecnología, o sea, alguien que realmente puede salir y responder y armarnos todo el proyecto como debe de ser, porque pues tenemos que ser congruentes. Si queremos trabajar para empresas grandes, hacer proyectos grandes, pues también tenemos que ser dirigidos por gente del tamaño de estos retos. Entonces, pues hoy el despacho es de alguna manera como dos grandes células de estas dos áreas, de estos dos departamentos, si pudiéramos llamarlo así. Y así es como se dio el brinco a digital. Ok, justo era una de las preguntas, ¿cómo fue esa transformación que me imagino que sufrieron? Pero creo que ya la respondiste. Entonces, hablaste de un equipo aguerrido. ¿Cómo puedes lograr captar a ese equipo aguerrido que responda y que diga, órale, me aviento? Sobre todo creo que va muy de la mano con la inspiración, pero ¿cómo lo captas y cómo lo desarrollas a lo largo del tiempo? Fíjate que finalmente cualquier compañía, cualquiera de lo que me digas, pues está basada en las personas. Si el grupo de personas, por muy pequeño o muy grande que sea, no cree en el objetivo y no cree en el propósito, se va a ir. O sea, la gente solita se decanta. Los equipos se van formando justo por la empatía que existe entre ellos, tanto en conseguir, ¿no? Y en enfrentar retos profesionales como en la propia convivencia diaria, ¿no? En la propia afinidad personal. Y te voy a decir una cosa, yo he tenido a lo largo de estos 20 años muchos diseñadores. A XDesign ha entrado mucha gente. Y solamente se quedan justo esos valientes, aguerridos,
esta gente perseverante, esta gente necia, esta gente que le gusta enfrentar un reto y que le gusta resolverlo. ¿Cómo? Mira, la forma en la que yo los recluto, pues la verdad es que siempre es complejísimo porque si yo invito o pongo un anuncio en alguna de estas bolsas de trabajo populares, es impresionante y la cantidad la cifra que te voy a dar es real. Yo pongo un anuncio hoy y mañana a las 8 de la mañana tengo entre 120 y 170 candidatos diarios. La verdad es que es muchísima gente que está disponible, que busca, que quiere chambear. Y mira, lo primero que yo hago es revisar así como un escáner, ¿no? Rápido, no los leo, no me importa, fíjate, no me importa lo que dice el currículum, no me importa cómo se llama, no me importa de qué universidad viene, no me importa. Si un diseñador no tiene la capacidad de diseñar un currículum o una carta de presentación de una manera adecuada, distintiva, diferente, clara, concisa, precisa, no lo quiero ni leer. Entonces, así es como, este es el primer filtro, y así se van el 90% de los 120 currículums que llegaron. Y luego, entonces, pues de la pequeña selección que quedó, entonces, tampoco los leo, los invito a todos. Porque entonces yo ya sé que todos los candidatos que van a aplicar para una entrevista tienen la capacidad de desarrollar un currículum diferente, interesante. Eso es lo que yo estoy buscando. No importa, tuve un tiempo un diseñador que venía de otro estado de la República, que yo hice toda la entrevista, todo. Me dijo, oye, ¿no te importa que yo vivo en tal lugar? Le dije, ¿cómo? A ver, no me había dado cuenta. Le dije, ¿no te importa a ti? Me dijo, no, a mí no me importa, yo cambio de ciudad, cambio de residencia, todo. Yo me voy al Distrito Federal. Le dije, perfecto. Y ya, se viene. Si a ti no te importa, a mí tampoco. Pues acá te esperamos, tómate X tiempo para que te mudes, etcétera, etcétera. Y este chavo duró muchos años con nosotros, ¿no? Entonces, te puedo decir que, ¿cómo genero este equipo? Primero tienes que tener una súper calidad en tu trabajo y después una entrevista. En esa entrevista yo sondeo, ¿no? Lo que más me interesa saber en esa entrevista es cómo te desenvolviste en un trabajo, en un proyecto, cómo lo afrontaste, cuáles fueron las preocupaciones, cómo planteaste los retos, cómo los fuiste, digamos, resolviendo uno a uno. Esa es mi entrevista, o sea, mi entrevista va mucho más allá de en qué escuela estudiaste, qué te enseñaron, esas cosas tampoco me interesan. Tomo un proyecto y entonces en esa entrevista hablo de ese proyecto y quiero que me cuentes, entonces quiero saber cómo estás enfrentando los retos diarios del diseño de cualquier día. Y entonces así es como voy seleccionando. Después entran a trabajar al despacho y te voy a decir una cosa, solitos se quedan. Si son para el despacho, si se van a adaptar, si los proyectos que hace la agencia, pues son muy bonitos, tienen un sello muy padre, tienen un sello especial, ¿no? Tratamos de poner el corazón en cada proyecto, pero para que se logren esos resultados, pues la verdad es que detrás hay mucha voluntad, hay una enorme tolerancia a la frustración, súper importante, cosa que hoy a los chavos les cuesta trabajo. Hay muchas horas de trabajo y de retrabajo muchas veces. Entonces, si tú no estás hecho para eso, solito te vas a ir. Y al contrario, ¿no? Si ese es el tipo de proyectos que a ti te gustan, que te motivan, que dices, no importa, le voy a dar 2, 3 horas, 5 más, pero voy a resolverlo, pues entonces estás en terreno fértil. Aquí hay, para ti, aquí hay. Y este es tu lugar, ¿no? Entonces, solita la gente que no va a poder, solita se va, ¿no? Ok, creo que justo ahí hablaste como de dos variables súper importantes, ¿no? El trabajo que le ponen, o sea, qué tan aguerridos son, y el talento. ¿Tú a cuál de estas dos variables le darías más peso si tuvieras que escoger un colaborador? Fíjate que ninguna tiene más peso. Creo que justo es el equilibrio. Porque si al despacho, ¿no? Y en cualquier profesión, Luis, si tú tienes muchísimo talento para las matemáticas, pero no estás dispuesto a entregarte, a estudiar, a analizar, a resolver,
Pues entonces es insuficiente el talento. Por el contrario, ¿no? Bien, es que yo tengo muchas ganas y llevo horas de trabajo y le doy un día y le doy dos y le doy 10, pero no tienes talento, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienen que estar bien equilibradas. Lo que sí te puedo decir es que ambas se pueden desarrollar. Eso sí. O sea, a lo mejor no eres el más talentoso, pero tienes muchas ganas, pero tienes talento. Entonces, eso, ven, yo te ayudo, yo te enseño, yo te pongo pruebas, yo te pongo retos, yo te voy a cuestionar un proyecto y te lo voy a tirar a la basura y me vas a traer otro y te lo voy a volver a tirar y tú vas a ir viendo cómo tu propio proyecto va a ir madurando. Si tú soportas eso y además lo gozas y además realmente como que pones todos tus sentidos, ¿no? En absorber, la verdad es que seguramente lo que te faltaba de talento lo vas a compensar porque lo vas a adquirir. El talento, la creatividad, son metodologías. O sea, si tú sigues metodologías, si tú Sí. estás abierto a despertar ciertas formas de pensamiento disruptivo, de pensamiento muy de cuestionar, ¿no? Las ideas, muy de irte del otro lado o de alejarte de los terrenos comunes de pensamiento, tú lo puedes ejercitar y vas a aprender. Mira, nosotros tenemos un taller pues, que es muy interesante que llevamos a cabo con nuestros clientes justo para generar mensajes clave y hacer comunicación disruptiva. Y en este taller, pues participan ingenieros, financieros, contadores, mercadólogos, directores de ventas. O sea, es siempre muy variado, ¿no? A veces tenemos el honor de ser acompañados por los directores generales, la plana mayor. Pero bueno, en estas sesiones, pues viene mucha gente de todo tipo. Y cuando nosotros metemos a esta gente a la metodología, la verdad es que es bien padre porque todo mundo puede ser creativo. Todo el mundo. Y las mejores ideas muchísimas veces salen de ellos, metiéndolos a esta metodología donde ellos van a aprender a soltar, irse lejos, digamos que poner a prueba, ¿no? Sus propias definiciones corporativas, ¿no? Si tú las metes y las sometes a prueba y entonces la cuestionas y la rompes, ellos mismos se dan cuenta de que a veces no se están autodefiniendo correctamente. Y entonces surge, ¿no? Las polémicas y cualquiera puede ser creativo, salen unas cosas padrísimas. Hemos sacado conceptos muy, muy, muy diferenciadores que les han durado años a los clientes para hacer mucho trabajo de comunicación. Porque además, bueno, eso es otra cosa que es importante que logremos transmitir, ¿no? El diseño, Claro. la comunicación, no es meramente hacer algo visual, ¿no? No, no, no. Tiene que tener como todo un sustento atrás del mensaje o lo que quieres tú transmitir. Si nosotros logramos inspirar a que las empresas sean mejores, comuniquen mejor, quieran hacer algo mejor del mundo, estamos bien, vamos por buen camino. De hecho, justo de eso se trata, ¿no? De inspirar a que todas estas grandes empresas que tienen mucho poder en el rumbo del país, en el rumbo de la economía, en el rumbo del desarrollo, ¿no? De la gente, si nosotros desde la comunicación logramos inspirarlos, ya, consideramos que hemos puesto un granito de arena, ¿no? Ok, está padrísimo, muy, muy padre. ¿Cuál ha sido algún fracaso que digas, híjole, este sí estuvo fuerte, le pegó duro a XDesign, a lo mejor te pegó a ti personalmente? Ajá. ¿Y cómo saliste de ese fracaso? Ay, qué buena pregunta. No sé, déjame pensar unos minutitos. Pues mira, probablemente te diría que que siempre hay muchos fracasos. No recuerdo algunos, y ahorita en la charla me recuerdo de alguno, te lo cuento, pero te podría decir que a lo largo del año, por ejemplo, cuando empieza el año, digo, bueno, carpeta en blanca, ¿no? Libro blanco, hoja blanca, no hay nada. A ver cómo se va a escribir este año para nosotros. Y pues empiezas a buscar proyectos, empiezas a buscar nuevos retos, nuevos clientes. Creo que los fracasos son
pues, no llegar, no conseguir, no ser suficiente para que este cliente te voltee a ver, ¿no? No eres suficiente todavía para que ellos digan, quiero trabajar con XDesign, ¿no? O sea, a lo mejor te diría que esas son las cosas que, pues, que más de pronto me pega, ¿no? Que digo, híjole, yo con esta empresa quiero trabajar y nomás no me dice que sí, ¿no? Y entonces son como, pues, estos pequeños tropiezos, estos fracasos. Y por otro lado te diría, si no tuviéramos esos fracasos, no perfeccionaríamos nuestras formas, nuestros métodos, nuestros proyectos, nuestras formas de trabajar. Entonces, he tenido muchos fracasos porque ha habido mucha gente que me ha dicho que no, ¿no? He tenido muchos fracasos porque ha habido mucha gente que me ha enseñado que no soy suficiente aún para voltearnos a ver como la alternativa para hacer su agencia de comunicación. Lo que sí te puedo decir es que con el espíritu, ¿no? Valiente y confiado y positivo, bueno, pues les agradezco que me rechacen porque el año que entra voy a regresar más fuerte. Y el año que entra voy a buscar una forma diferente de llegarles o de resolver, ¿no? A lo mejor ciertas necesidades que yo hoy no tengo la capacidad, pero me voy a aplicar y para el siguiente intento voy a ir mejor. Entonces, pues, te diría que no recuerdo un fracaso, no lo recuerdo. Quizá una anécdota interesante, un cliente muy grande que no nos pagó, por ejemplo. Pues eso me dolió y me dolió en términos personales y me dolió en términos económicos y me dio una lección de vida. Entonces, pues creo que ese ahorita que lo estoy charlando acá, me acuerdo, pues eso fue para mí me tiraron al sótano porque tenía yo una deuda, yo confiaba que iba a cobrar, entonces me endeudé y entonces hicimos unas inversiones y pues no llegó el dinero, nunca nos iban a pagar, yo ya estaba endeudada, los proyectos pues estaban más o menos, entonces pues de ese fracaso o de esa gran lección aprendí que la parte administrativa es igualmente importante que la parte operativa de cualquier negocio. O sea, ya aprendí eso. Y bueno, a raíz de esa caída tan fuerte, pues entonces no hay proyectos sin contratos, no hay briefs sin anticipos, ¿sabes? O sea, y empiezas a saber que el manejo administrativo de un proyecto a lo mejor te cuesta trabajo hacerlo, pero una vez que le agarras la onda y todo, bueno, pues es parte de, y es un soporte enorme. O sea, hoy cuando llega un cliente y me dice, ay, pues, ¿qué tal si empezamos? Y pues ahí te doy el anticipo en 2, 3 meses. No, bueno, ¿quieres verme temblando? Dime eso. Sí. Dime eso. Y todavía nos arriesgamos, ¿no? Porque, bueno, pues entiendes que a lo mejor algún cliente dice, bueno, tengo que empezar el proyecto ahora y te voy a pagar tal día. Pues te avientas y lo haces, pero por lo menos ya tienes el radar, ¿no? Sí, entendido. Afilado y dices, bueno, hay que tener cuidado acá. O sea, aprendí mucho de esa experiencia. ¿Y algún consejo muy puntual que digas, si alguien me hubiera dicho esto hace años, a lo mejor lo hubiera llevado más fácil o mínimo hubiera disfrutado más del proceso? ¿Algún consejo que le quieras dar a la comunidad? ¿Algún consejo? Sí, y sobre todo a los chavos de las generaciones actuales. Frústrense un poco, chicos, frústrense. A veces desvelarse, dar un poco más, sacrificar un poco más de horas, clavarse, leer, o sea, te va a ayudar, te va a fortalecer. O sea, hoy por hoy, las nuevas generaciones que traen un chip bien padre, que traen un chip de queremos cambiar el mundo, es increíble. Bueno, eso está muy bien, pero la otra parte de aprender a dar un poco más de cada uno, a sacrificarse, a lo mejor a quitarle un ratito de contemplación, ¿no? Minutos de contemplación por trabajar, por aprender, por estudiar, por leer, por aprender a hablar, por aprender a defender sus ideas. O sea, clávense un poco más en perfeccionarse ustedes. O sea, las cosas no llegan. No es cierto.
Eso es falso. O sea, alguien les dijo, tú mereces todo. Sí, 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 está padrísimo, pero ve por ello. O sea, a chambearle. Ese sería Claro, mi mejor consejo. Ese sería mi mejor consejo. O sea, no llega. O sea, solas las cosas no llegan. Y no llegan ni por inspiración, ni por el universo, ni por... eso es una linda idea, es romántica, pero así no es. ¿No? Hay que ir por las cosas. Hay que hacer que suceda. Nosotros. ok, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, creo que de nuestro lado pues no queda más que agradecerte por tu tiempo otra vez. Muchísimas gracias, creo que son consejos, sobre todo pueden ayudar mucho a personas que están en una etapa pues inicial y que saben que a lo mejor pues, como dices, ¿no? Que las cosas no van a llegar, que tienes que ir buscarlas, ir, vender, tocar puertas, estar insistiendo, insistiendo, mejorándote tanto personalmente como profesionalmente. Y sobre todo, yo con lo que me voy es inspirando a otros, tanto a tus clientes como a tu equipo, que es súper importante. Súper importante. Eh, pues bueno, creo que de nuestra parte es todo. La verdad, una entrevista padrísima. Agradecemos tu tiempo, Pilar. Muchas gracias, Y Luis. Muchas gracias.